Hola, estamos conversando con Juan Claudio Lechín y él es escritor y consultor político. Juan Claudio, ¿qué relevancia tienen en el siglo XX las ideas de comunismo y fascismo? ¿Qué son? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Nos cuentas? En realidad los comunistas acuñan la concepción de que el fascismo es distinto, porque se enfrentaban de una manera muy fuerte a principios del siglo XX. Se enfrentaron en Italia, en Alemania, en Rusia. Y la verdad es que no hay razón para que dos monarquías se enfrenten. Hay razón para que dos monarquías se enfrenten. O sea, lo que quiero decir es que no podemos considerar cuando peleaba Jacobo I con Carlos V que una era monarquía y la otra no. O sea, pueden pelear gente del mismo concepto sistémico. O sea, pueden pelear bandos que de alguna forma piensan igual. Y fascismo y comunismo piensan absolutamente igual. Ambos son colectivistas, por ejemplo. Ambos son colectivistas, ambos son antiliberales. Totalitarios. Ambos son totalitarios. Y lo del antiliberalismo es una característica común en todos ellos. Los fascistas podríamos encontrar sutilezas, podríamos intentar encontrar diferencias. Podríamos decir que el comunismo tiene una retórica más elaborada en cuanto a lo mesiánico, en cuanto a erigir un credo social, una fe colectiva, una religión social. Ambos generan caudillos mesiánicos. También el fascismo tiene un credo un poco más rústico, lo que se conoce como el fascismo, Alemania, Italia, España. Pero eso no los vuelve diferentes, porque en lo esencial toman el poder, hacen unas autocracias brutales, totalitarias, son antiliberales, concentran el poder en el caudillo mesiánico, concentran todas las instituciones en el caudillo. Entonces, es como pensar que el comunismo en China de Mao no es comunismo porque se enfrentan. Entonces, la gente tiene esta peregrina idea de que porque se enfrentaron, comunistas y fascistas son distintos. Ambos son criminales. Muchos podrían ser criminales, pero en este caso ellos son criminales a partir de querer captar el poder absoluto, ¿no? Y no detenerse ante nada. Porque sí, muchos políticos, muchos militares pueden incurrir. Las dictaduras, muchas veces, las dictaduras modernizadoras, si les podríamos llamar, así a Pinochet, etcétera, también son criminales. Pero son dictaduras que avanzan la economía, mientras el comunismo y el fascismo son totalitarismos o dictaduras que retroceden la economía. Y permiten una transición hacia otra cosa. Las dictaduras modernizadoras sí, porque dejan un sedimento social de una economía mucho más establecida, una economía de mayor libertad económica, donde políticamente quizás sean unas dictaduras feroces. Por eso, en materia del asesinato y del crimen, el poder político fuerte siempre lo es. En el caso de los comunistas y los fascistas, hay muchos que en la época, 1930, 1920, decían que fascismo y comunismo era lo mismo. De hecho, Mussolini era socialista antes de ser fascista. Y el partido nazi es el Partido Nacional Socialista de los trabajadores. Sí, de los trabajadores, sí. Entonces, lo que pasa es que cuando la Unión Soviética triunfa en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, inmediatamente hace todo lo posible por diferenciarse del derrotado. Porque hasta que Hitler invade la Unión Soviética, tienen un pacto de no agresión. El que rompe el pacto es Hitler e invade la Unión Soviética el 41. Y ahí empieza la Segunda Guerra. Y en realidad ellos eran amiguísimos, estaban perfectamente bien sintonizados. Cuando termina la guerra y vence, los soviéticos vencen a los alemanes, empiezan un feroz trabajo de propaganda para parecer como diferentes a los fascistas.
Y a partir de eso acuñan que los fascistas son de derecha y que el comunista es de izquierda, cosa que no es verdad. El fascista, es un autoritario. Incluso no podría ser un sinónimo entre comunistas y fascistas. Juan Claudio, si no existe una oposición entre comunistas y fascistas, ¿qué se opone al comunismo y al fascismo? El liberalismo. ¿Por qué? Porque el liberalismo es el sistema... el fascismo y el comunismo, en un texto que estoy escribiendo, considero que son monarquías plebeyas, absolutistas. O sea, lo que hace el fascismo o el comunismo, o ambas, es entronizar un monarca plebeyo, absolutista, que todo aquello que ha avanzado la sociedad en descentralizar el poder, lo que hace el liberalismo, descentraliza el poder parlamentario, descentraliza el poder electoral, descentraliza el poder judicial, descentraliza las gobernaciones territoriales. Cuando llega el fascismo o el comunismo, las vuelve a concentrar en el rey. Entonces, ese proceso es un proceso más bien de retorno al feudalismo más brutal, digamos. En cambio, el liberalismo es un avance en la historia, el comunismo y el fascismo es un retroceso. Juan Claudio, muchas gracias por compartir con nosotros estas ideas. Y a ustedes también, muchas gracias.